Abrimos la Biblia, hermanos, en el libro de Éxodo, capítulo 10. Éxodo, capítulo 10. Y vamos a leer del versículo 1 al versículo 11. Éxodo 10, del 1 al 11, la octava plaga de Egipto. Amén. Dice la palabra: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. Para que cuentes a tus hijos y a tus nietos las cosas que yo hice en Egipto, mis señales que hice entre ellos, para que sepáis que yo soy Jehová. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de los hebreos, ha dicho así: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, La cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra, y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. Comerá asimismo todo árbol que os fructifica del campo. y llenará tus casas y las casas de todos tus siervos, y las casas de todos los egipcios, como nunca vieron tus padres y tus abuelos, desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió de delante de Faraón. Entonces los siervos de Faraón le dijeron: ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo: andad, servid a Jehová vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Y él les dijo: así será con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mar está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron fuera de la presencia de Faraón. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Pueden darse, hermanos, vamos a empezar un estudio sobre la familia. Hay cosas que el enemigo está minando tremendamente en nuestras generaciones, y esta es una de ellas. Yo le voy a señalar dos para que usted vaya pensando en ellas. Una es la familia, evidentemente. Muchos pensamientos y muchas cosas se están diciendo para acabar con las familias. Otra cosa en la que el enemigo ha logrado introducirse es con el tiempo. Ha logrado que perdamos tiempo. Mucho tiempo. Lo peor de las redes sociales no es tanto el mensaje que dan, sino el tiempo que perdemos con ellas. Tiempo que no nos sirve de nada. Y yo quiero que usted piense que el tiempo es la vida. Es decir, que usted tiene, no sé cuánto el Señor le va a dar de vida, pero usted tiene 80 años, ese tiempo es su vida. Si lo desperdicia, no lo va a poder recuperar. Y el enemigo está bombardeándonos para que perdamos el tiempo. Pero eso sería tema de nuestro estudio. Moisés tenía muy claro lo que Dios quería de ellos. Cuando le pregunta quiénes son los que han de ir, él dice: hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, todos. Las familias juntas, las familias enteras.
no es que el varón vaya y sirva. A veces se enseña que el varón es el sacerdote, que el varón es el que tiene que hacer las cosas, pero en la fiesta que tenemos que darle al Señor, tenemos que estar todos. Y yo quiero hablar de la familia, no quiero hablar tanto a los matrimonios, no quiero hablar tanto a la gente. Quiero que veamos ahora de momento lo que es la familia. Desde la creación, Dios ha dispuesto los seres vivos en dos sexos, que se necesitan para perpetuar la especie. Los seres vivos están así. Dios creó el gato y creó la gata, creó el caballo y creó la yegua. Tuvo que crearlos de dos en dos. No los creó por separado, no los creó juntos. No creó un caballo y del caballo salió una yegua. Tuvo que crear los animales de dos en dos. En las instrucciones del diluvio aparece muchas veces la expresión macho y hembra. 4 veces concretamente. En Génesis 7:3. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie. Es el propósito de esos sexos. En Génesis 6:19. Y de todo lo que vive, de todo ser, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. En Génesis 7:9. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios mandó a Noé. Y en Génesis 7:16. Los que entraron eran macho y hembra de cada especie, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. Así fue como Dios creó al principio la naturaleza. Estamos mirando la naturaleza, todavía no nos hemos puesto a mirarnos. Hay un sacrificio que es el sacrificio de paces, en el cual también se usa esa expresión sacan y requeba, que es macho y hembra. El Levítico 3:1. Si su ofrenda es un sacrificio de paz y lo que ha de ofrecer es de ganado vacuno, ofrecerá delante de Jehová un macho y una hembra sin defecto. Macho o hembra sin defecto. Y el Levítico 3:6. Pero si se ofrenda para el sacrificio de paz a Jehová y ovejas, ofrecerá un macho y una hembra sin defecto. Esas palabras, sacan y nequeba, macho y hembra, son usadas para hablar de la naturaleza, para hablar de los animales y también para hablar del hombre. En Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Varón y hembra se ha traducido, es la misma palabra que se traduce macho y hembra cuando se habla de animales. Sin embargo, por el contrario, curiosamente, en una sola ocasión, en Génesis 7:2, De todo animal limpio tomarás 7 parejas, cada macho con su hembra, pero de los animales que no son limpios, una pareja, un macho con su hembra. en este texto hay una pequeña variación, usted se dará cuenta. Dice macho con su hembra. No dice macho y hembra, sino macho y su hembra. Y se usa aquí unas palabras diferentes. Se usa la palabra ish para macho y isha para hembra.
que son las palabras que corresponden al hombre. En Génesis 2:26. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque de varón fue tomada. Esta será llamada Isha, porque del Ish fue tomada. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero ver es que desde el principio de la creación, Dios ha querido que hubiera esa relación para poder multiplicarse. No somos células que se dividen en dos en un momento dado, sino que necesitamos otra para poder formar una familia, para poder perpetuar la especie. Seguimos mirando la naturaleza y hay animales que son hermafroditas. Tienen órganos sexuales masculinos y femeninos al mismo tiempo. Todos son invertebrados, son peces o insectos, no hay ningún mamífero. Hay hermafroditas secuenciales que nacen con un sexo y después cambian de sexo, como la estrella de mar o el camarón. Hay unos que cambian de macho a hembra, otros que cambian de hembra a macho. Y también hay hermafroditas simultáneos que siempre tienen órganos de macho y de hembra, como por ejemplo aquí sí el caracol. Pero también es importante que sepa que no se pueden fecundar a sí mismos. Es decir, que aunque un caracol tiene órganos de macho y órganos de hembra, necesita una hembra porque uno tiene que actuar de macho y otro tiene que actuar de hembra. No pueden autofecundarse a sí mismos. Siempre uno tiene que actuar como macho, otro como hembra. Solo unos pocos gusanos, si acaso, se pueden autofecundar, como es el caso de la tenia, pero ningún animal realmente lo puede hacer. Todos los demás necesitan machos y hembras. ¿Cómo funciona esto? Hay un periodo en que las hembras son más receptivas, lo muestran con comportamientos, con olores, etc. Y eso tiene un propósito. Suele ser algo anual, es decir, sucede una vez al año, es de duración variable y surge a partir de la primera ovulación de la hembra. Pocos pueden reproducirse más de una vez al año. Es el caso de simios, conejos, ratas, perros o gatos. Incluso algunos podrían reproducirse todos los días si quisieran. Por ejemplo, la gallina pone huevos todos los días. Solo necesita que se los fecundaran para tener crías todos los días. Pero normalmente es una vez al año. Y esta época varía en cada especie para que coincida el nacimiento de la cría con el tiempo que hay alimento. El tiempo en que la cría puede desarrollarse bien. Esa es la sabiduría de Dios, que ha sabido crear los animales como debería ser, fuera del tiempo de celo, fuera del tiempo de recepción. Las hembras no aceptan a machos y no pueden procrear. El ritmo, por tanto, lo marca la ovulación de la hembra. Otro comportamiento que tal vez alguien le dirá, es que en la naturaleza sucede, es el comportamiento homosexual entre los animales. Está bastante generalizado, pero no puede considerarse normal. Es una anomalía del comportamiento del instinto. Este hecho, por cierto, si realmente la homosexualidad estuviera en el ADN y si realmente eso fuera lo que marcaría las generaciones posteriores, debería ser un gen que se habría extinguido, porque los que tuvieran ese gen no hubieran tenido descendencia.
Por lo tanto, si realmente eso hubiera sido algo como inherente en el animal, supondría que ese animal se habría extinguido ya, porque no habría podido procrear. No hay animales homosexuales, pero hay una satisfacción de un instinto en el tiempo de celo, un instinto sexual, y cuando no se tiene acceso a la hembra, pues se hacen cosas raras. ¿Te has visto esas cosas raras, no? ¿Nunca has visto a un perro pegarse una pierna? No. Cuando me gusta, ha visto el perro pegado a su pierna y dice, se ha enamorado de mí. Quiere tener una relación conmigo. Simplemente está satisfaciendo un instinto. Un instinto sexual que tiene y lo está satisfaciendo por lo que tiene a mano. No es un comportamiento homosexual, como nosotros entenderíamos. No tiene, sino una relación de sexo vital, de instinto, y no hay ningún sentimiento. Y lo sabemos, porque nadie cree que el perro se haya enamorado. Pero es así. Por otra parte, también seguimos mirando la naturaleza, ¿no? Qué hermosa la creación de Dios. La estabilidad de pareja en los animales es apenas del 5%. En primates llega al 25%, en aves es casi del 95%, pero normalmente no son fieles, digámoslo así. Yo tengo aquí algunos ejemplos que les van a gustar. Los cisnes, con 2 o 3 años, buscan pareja y se quedan con ella toda la vida. Se dan besitos frotándose los picos. Sus cuellos tienen forma de corazones. ¿Te la has visto en fotos? Si se distancian y se quedan sin pareja y se vuelven a encontrar, aunque haya pasado mucho tiempo, se reconocen ciegos. ¿Usted cree que es romántico esto? No hay ningún sentimiento, es por instinto. No hay nada que sea sentimiento, pero bueno, eso los enamorados lo usan mucho. Hay aves como el albatros que viaja muchos kilómetros, hace largos recorridos, pero siempre regresa con su pareja. El buitre hace lo mismo, y si cuando regresa encuentra a la pareja con otro, le ataca a picotazos. El pingüino hace lo mismo y se reta a muerte con que el que haya atrevido a meterse con su pareja. Y es de notar que en el mundo animal, cuando hay infidelidad, entre comillas, nunca se ataca a la hembra, siempre se atacan los machos. Casos más tiernecitos que de las tórtolas, que viven siempre juntitas haciéndose mimos. Por eso digo, están como los tortolitos, ¿verdad? Son así esos animales. Entre las marmotas o castores viven juntos toda la vida, incluso las marmotas duermen cogidas de la mano. Van a todas partes juntas, lo hacen todo juntos y solo cambian de pareja en caso de muerte. Estamos hablando ya de mamíferos, ¿eh? El lobo, que vive en manadas pero tiene una estructura familiar y también solo cambia en caso de muerte o si es echado de la manada. Y quizá el caso más extremo sea el caballito de mar. El caballito de mar vive pegado a su pareja toda su vida y cuando la pareja muere se queda al lado hasta que muere también. Qué bonito, ¿eh? Qué romántico, ¿no? Pobre caballito de mar que tiene un instinto que lo obliga a morirse al lado de su pareja. Todo esto no son comportamientos románticos, son comportamientos instintivos. No tienen nada que ver con el amor, ni con el romanticismo, solamente con el instinto animal,
Ninguno decide cómo lo hace, ni lo que hace, pero el pobre caballito de mar, cuando se le muere la que tiene al lado, o el que tiene al lado, se ve obligado a quedarse allí hasta que se muere también. Es de señalar, ninguno de estos animales escoge tener una pareja, sino que su instinto le lleva a tenerla. Por tanto, su fidelidad no tiene nada de romántico, es una necesidad de su instinto, es algo que él no puede, mientras que el hombre elige si quiere tener una pareja o no, elige a la pareja que quiere tener, elige si ser fiel o no, y por tanto no hay comparación con el comportamiento animal. Si alguna vez a usted le argumentan en la naturaleza estas cosas son normales, no son normales porque el hombre es diferente. Las relaciones humanas no son dictadas por el instinto, sino por algo único llamado matrimonio. Esa es nuestra relación, como personas, no como animales, como personas. Ahí es donde entra el matrimonio. El hombre no tiene una temporada de celo, está en celo todo el año. La mujer también. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho cuál era el propósito de esas temporadas, ¿verdad? Que cuando nazca la cría tenga alimento. Y como el hombre ocupa todo el planeta, pues en cualquier lugar y en cualquier tiempo el hombre puede criar a sus hijos. Y puede darles de comer. Esté donde esté, si hace frío, si hace calor, más o menos, pero siempre. Por lo tanto, no necesitamos limitarnos a un tiempo determinado. Si hay tiempos en que la mujer no puede tener hijos, no es fértil, no tiene temporada de tener hijos, hay tiempo que sí, siempre el ritmo lo marca la mujer, lo marca la evolución de la mujer, no el hombre. Pero bien, vamos a hablar del matrimonio. La pareja humana es distinta del animal en todo. La creación del hombre también es de dos sexos. De hecho, solo hay dos sexos. Ahora no sé cuántos sexos dicen que hay, pero solo hay dos sexos. Llamar sexo a la orientación sexual de alguien no tiene sentido. No es una variación de sexo. Si yo soy homosexual, no dejo de ser hombre. Si yo soy lesbiana, no dejo de ser mujer. O sea, que no, yo no me identifico como mujer, me identifico como lesbiana. ¿Te da vergüenza decir que eres mujer? Porque para ser lesbiana hay que ser mujer. Una lesbiana no es una persona que le gustan las mujeres. Porque entonces todos los hombres seríamos lesbianos. Es una mujer que le gustan las mujeres. Si no es mujer, no puede ser lesbiana. Pero entonces, ¿por qué tú prefieres decir que eres lesbiana que eres mujer? No lo sé. Pero no tiene sentido que cuando a alguien le pregunta el sexo diga otra cosa que no sea hombre o mujer. Porque es lo que somos. No hay otra, cómo nos creó Dios. Y esa pareja humana de hombre y mujer es la única que forma una familia. ¿Qué quiere decir eso? Una relación estrecha, juntos, en uno, para levantar un hogar para toda la vida. En Marcos 10, del 6 al 8. El principio de la creación, varón y hembra los creó Dios. Por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne, así como no son ya más sino uno. Y Mateo 19, del 4 al 6. Él respondiendo le dijo:
¿No habéis leído que el que los hizo al principio, hombre y mujer los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Jesús sancionó este hecho y lo sancionó con un argumento, digamos, incontestable. El que los hizo al principio. Esa era la voluntad de Dios, ese era el propósito de Dios, esa era la finalidad de Dios. La diferencia entre las familias animales, ¿no? Usted dice, ¡ay! Esos pajaritos que están toda la vida juntos, con su nidito, con sus hijitos, ¿verdad? Olvidando que todo eso es solamente el producto del instinto, que no hay ningún sentimiento. Pero hay una diferencia vital entre la pareja del hombre. Primero de todo es la unidad. No son ya más dos, sino uno. Y eso excluye la poligamia. Es decir, la familia cristiana, la familia de Dios, la familia humana, tiene unidad, son uno. Y también es indisoluble. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Esta es la primera institución que Dios hizo. Yo diría que la única. Es decir, es la institución que Dios hizo cuando creó al hombre. Cuando creó al hombre, ¿qué creó? Creó una familia, macho y hembra. No creó solamente uno, creó dos. Porque así es toda la creación. Y el hombre no es distinto. Y así es como Dios lo instituye. No tiene que ver con la sociedad, porque solo eran dos, Adán y Eva. No había ninguna sociedad por en medio, pero ya se consideran uno y ya no pueden dejarse. Solo había dos personas. No tiene que ver con el pecado, porque todavía no habían pecado, y desde luego no tiene que ver con la iglesia, porque fue instituida mucho después. Es una institución santa, es una institución perfecta, es la institución de Dios para el hombre. Por eso al enemigo le interesa tanto destruirlo. Porque es como si dijéramos el germen de la humanidad. Todos estamos aquí porque pasó eso. Dios creó un hombre y una mujer. Y todos venimos de ahí. Si usted dice, yo tengo dos padres, no puede tener dos padres. Que tiene un padre y una madre. A lo mejor lo han criado dos hombres, puede ser. O le han criado dos mujeres, puede ser. Pero usted tiene un padre y una madre, porque si no, no se llega. Todos hemos sido así, porque esa es la manera que Dios lo instituyó, esa es la manera perfecta. Y por eso la familia humana es diferente al animal en prácticamente todo. Y antes de hablar de la familia, tengo que hablar de una decisión que tienen que tomar si todavía no han formado una familia. Y la decisión que han de tomar es si van a formar la familia o no. Porque ser soltero es una opción perfectamente válida. No hay ningún problema. En Génesis 2:18. Esta palabra muchas veces se usa. Dice, el hombre necesita una mujer, el hombre no puede estar soltero, la mujer no puede estar soltera, hay que casarse. O sea, no es bueno que el hombre esté solo. Eso se le dijo a Adán, que estaba solo, porque no tenía nadie. Pero realmente, si usted se queda soltero, no va a estar solo. Cristo nunca estuvo solo. En un aspecto espiritual, Él nunca se casó, ya lo saben. Pero en el aspecto espiritual, en Juan 16:32, y no estoy solo.
porque el Padre está conmigo. Espiritualmente no había soledad. En su ministerio tampoco había soledad. En Marcos 3:14. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Para que estuviesen con él. Esos siempre estuvieron ahí con él. Nunca estuvo solo. Y en su vida privada tampoco. En Marcos 15, 40 y 41. También había algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo el menor y de José y Salomé, quienes cuando él estaba en Galilea le seguían y le servían, y otras muchas que habían subido con él a Jerusalén. Le seguían y le servían. O sea, estamos hablando de personas que tienen algo que ver con Jesús. No es la multitud que le rodea. No estaba solo porque tenía un montón de gente. No, había gente que le servía. Había gente que estaba con él. Y por supuesto el Señor. Matrimonio quita la soledad, pero también las amistades o la familia, los hermanos de la iglesia, también. No necesitas estar solo porque estés soltero. Y no casarse es una buena decisión, no es un defecto. En 1 Corintios 7:8. Digo pues a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo. Bueno les fuera, dice Pablo, quedarse como yo. Y en 1 Corintios 7:27. Estás ligado a mujer, no procures soltarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Estás libre de mujer, no procures casarte. Ahora todos piensan que estoy hablando contra el matrimonio. Pablo no está hablando contra el matrimonio. Pablo va a abordar este tema detalladamente. Pablo va a hablar de esto con cuidado. Aborda este tema en un contexto de santidad. La santidad del cristiano. Porque el matrimonio es la única forma que un cristiano puede tener relaciones sexuales. No hay otra manera. Si usted quiere tener relaciones sexuales, tiene que entrar en pacto de matrimonio. La fornicación no puede ser una opción para el cristiano. No puede ser algo que usted considere. De pronto yo podría sin casarme. No puede. No puede. Porque no es eso lo que Dios instituyó cuando creó al hombre. Yo no sé cómo fue cuando creó al animal, pero cuando creó al hombre, no. Entonces vamos a ver un poquito lo que nos dice Pablo al respecto. 1 Corintios 6, 18 a 20. Y de la fornicación, cualquiera otro pecado que el hombre cometiera está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Del 20. Porque no habéis sido comprados. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, cuáles son de Dios. O sea, aquí está hablando y dice, huid de la fornicación. El que fornica contra su propio cuerpo peca porque su cuerpo no fue creado para esto. No fue constituido para eso. Fue constituido para el matrimonio. Dice que nosotros debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque cuerpo y espíritu son de Dios. Y sigue escribiendo, porque no hay capítulos en el original. Ahí nos cambiamos de capítulo en la Biblia, pero en el original no hay capítulos. En el 1 Corintios 7, 1 y 2. Acerca de lo que me habéis preguntado, por escrito digo, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Sin embargo, por causa de las fornicaciones, tenga cada uno su propia mujer y tenga cada una su propio marido. Dice, bueno le sería al hombre
no tocar mujer. Pero, ¿por qué? Por santidad. Para guardar santidad. Para huir de la fornicación. Cada uno tenga su propia mujer y cada uno su propio marido. Esto no es un texto contra el matrimonio, sino contra la fornicación. No es un texto contra el matrimonio, sino contra el pecado. Pero sin embargo, esta posición, usted dice, entonces yo no me voy a casar. Esta posición no es para todos. Sigue diciendo en 1 Corintios 7, del 7 al 9. Pero si no tienen don de conciencia, pásese, pues mejor es casarse que estarse quedando. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, ¿sí? Pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad de un modo y otro de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo. Pero si no tiene don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Fíjese cómo es la comprensión de Pablo. Pablo está diciendo, todo sería bueno que se quedaran como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Cada uno, Dios tiene un propósito para cada uno. Cada uno tiene su lugar. ¿Eh? Y si no tiene don de continencia, mejor que se case. Porque es mejor casarse que estarse quemando. Me gusta esta frase. Porque Pablo está suponiendo que el hermano que no se casa va a luchar contra la fornicación. No dice mejor casarse que fornicar, sino que estarse quemando. Como decir, si usted no tiene el don de continencia, pero no se casa, usted va a estar toda la vida con un quemazón. Un quemazón que no necesita. Cásese. No hay problema. El don de continencia no es falta de amor, porque el sexo no es amor. Pero el único escape de la fornicación, si hay deseo sexual, es el compromiso matrimonial. Jesús habló de la indisolubilidad del matrimonio y los apóstoles tuvieron alguna dudita, alguna reflexión que seguramente muchos hacen. Si realmente tiene que ser para toda la vida, ¿vale la pena casarse? Mateo 19, 10 a 12. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Hasta 12. Hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. A Jesús le dijeron eso, algo que yo creo que difícilmente no lo haya pensado. Si realmente es para toda la vida, mejor no me caso. No estoy seguro. No lo sé. Jesús le responde, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes les es dado. Hay personas que nacen así, sin deseo sexual. Hay personas que los hombres les quitan el deseo sexual. En ese tiempo, especialmente los que estaban al cuidado de los harenes o de las mujeres, los castraban para que no pudieran fornicar con ellas. Pero también hay eunucos que se hacen así a sí mismos por causa del reino de los cielos. Lo que no hay o lo que no dice Jesús es que haya que casarse. No hay un mandamiento de casarse, es una decisión libre. Considere muy seriamente si tiene don de continencia o no, si es capaz de vivir sin familia y sin pareja, considerando su capacidad, si desea tener sexo
no puede hacerlo sin casarse. Entraría en fornicación. Y la Biblia nos dice que se trata de un don. Si es un don, quiere decir que no es algo natural, no es algo generalizado, no es algo que ya todo el mundo lo tiene, no. Es algo que algunos tienen, que Dios habrá puesto en algunos. No es algo general. Y si tiene ese don, no solo no es una desgracia, sino que ese don sería una bendición. En 1 Corintios 7, del 32 al 35, Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazos, sino para lo honesto, decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. quisiera pues que estuviese esto sin congoja. No dijo ja porque no quería reírse. Lo que está diciendo básicamente es que cuando uno se casa va a tener cuidado de cosas del mundo. Es inevitable tener cuidado de cosas del mundo para agradar a la mujer. Porque la mujer es vanidosa. No, porque la mujer también se va a tener que mirar cosas del mundo para agradar al marido. Porque el marido también lo es. Si no, el problema no es ese, sino que el matrimonio es algo que tiene que ver con nuestra vida física, tiene que ver con nuestra vida aquí, no es eterno, no es para la eternidad. Entonces quiere decir que todo lo que concierne al matrimonio es algo que se queda en la tierra. Cuando dejamos la tierra, dejamos el matrimonio familiar. Por tanto, nosotros tenemos que ver que si tuviéramos ese don, pues sería una bendición, porque podríamos dedicarnos mejor a las cosas de Dios. Pero hay que buscar sabiduría para saber si lo tenemos o no. En Santiago 1:5 Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Amén. Piénselo con sabiduría, si quiere casarse o no. Tampoco se trata de hacer un voto. Tampoco se trata de que usted se ponga delante y diga, no me voy a casar jamás. No. No se trata de hacer un voto. Siempre podrá cambiar de opinión si quiere. Yo le digo una cosa, que los votos no se puede cambiar de opinión. Por nada. Usted mira la ley de los votos del Antiguo Testamento. Eso es sagradísimo. Usted hace un voto, usted dice, yo voy a hacer un voto, voy a dar a la iglesia 100 euros cada mes. Usted da esos 100 euros aunque se quede sin trabajo y aunque sus hijos no coman. Esto es sagrado. Si usted pronuncia un voto, no puede volverse atrás por ninguna circunstancia. Por eso la Biblia dice que es mejor que no lo haga. Lo dice. El Antiguo Testamento lo dice. Usted va a hacer un voto, haga un voto que pueda cumplir. Voy a dar 100 euros durante 2 meses. Por ejemplo. Pero cuidado con los votos. Tú delante de Dios no haga votos. Haga sus propósitos y cúmplalos. Pero si después tiene que cambiar, pues pueda cambiar. En 1 Timoteo 4:3. Prohibirán casarse y mandarán abstenerse. 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañosos y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó
para que con acción de gracias participen de ello los creyentes, los que han conocido la verdad. Ahí hay una exhortación a algunos que van a prohibir el matrimonio. Prohibir con voto, como los sacerdotes católicos. Ellos tienen un voto de no casarse. ¿Y qué pasa? Nadie se mete a cura para ser pederasta. Pero con el tiempo los votos van cambiando, ¿no? Las maneras van cambiando y al final lo que decía Pablo, al final se queman y al final caen, porque no tienen el don de parte de Dios. Entonces ningún voto se debe hacer. Los pederastas no se hacen curas para ser pederastas, pero acaban así, porque hicieron un voto, lo están cumpliendo hipócritamente, porque no quieren pero lo hacen, y por lo tanto está mal. Algunos dicen que no quieren casarse porque no quieren comprometerse, pero la soltería, le digo, también es difícil. No crea que porque no se comprometa en un matrimonio le va a ser fácil. Es una decisión personal, de adulto. Si quiere casarse, debe buscar la voluntad de Dios para elegir con cordura delante de Dios lo que el Señor tenga para usted. Un consejo, Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego por acción de gracias. Por nada estéis afanosos. Ore al Señor, busque la voluntad de Dios y el Señor le mostrará y usted llegará a su matrimonio. Hay ahí también esta promesa, Salmo 37:4. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Jehová. Busca a Dios, deleítate en Dios, Dios te dará lo que tu corazón desea. En la Biblia tenemos ejemplos de gente soltera. ¿Saben quién fue el primero que murió soltero? Uno lo pilló. Abel fue el primero. Claro que no fue por su propia voluntad, quizá, fue por desgracia. Pero fue el primero que murió. Si lo quiero citar, hermano, es porque quiero que recuerde que Abel es el primer héroe de la fe que menciona la Biblia. En Hebreos 11:4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ellas. El primer héroe de la fe murió soltero, porque le mataron, eso sí, no fue probablemente su decisión. Una soltera famosa, digamos, fue María, la hermana de Moisés. Ella nunca se casó. En Miqueas 6:4 porque yo hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre, te redimí y envié delante de ti a Moisés y a Aarón y a María. Envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Moisés y Aarón estaban casados, María no. María era soltera y fue soltera siempre. Ella representa el ministerio profético. Moisés representaría el ministerio real, Aarón el ministerio sacerdotal, María el ministerio profético. Son tres ministerios que se mantienen durante todo el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento no, porque hay 5. Solteros que tenemos a Juan el Bautista, que tampoco se casó. Jesús, por supuesto que no se casó.
Pablo, que ya hemos visto que enfatizó las ventajas de la soltería, Marta, María y Lázaro, que parece ser que no habían hecho familias. ¿Cuáles serían las ventajas de permanecer soltero? Primero que todo, un mayor enfoque en el Señor por no estar pendiente de la pareja y no estar pendiente, como he leído, de las cosas del mundo. Primera de Corintios 7, 32 y 33. Quisiera pues que estuvieseis el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, no tiene otra cosa en la que ocuparse. Es una ventaja. Más tiempo, más libertad, lo que quiera. Libertad para servir al Señor, para trabajar, para viajar, para dedicarse a la obra de Dios, como Pablo o como Juan el Bautista. Tiene un modelo de vida centrado en la santidad y no en el matrimonio. Primera de Corintios 7, 34. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Puede dedicarse más a la parte espiritual de su vida. En 1 Timoteo 5:5. La que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. La que ha quedado sola, dice, es diligente en súplicas y oraciones. Hay una mayor capacidad para servir a Dios, una mayor capacidad para guardar esa santidad delante de Dios, hay una mayor capacidad para servir a los demás, como Marta y María. En Lucas 10, 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Marta la recibió en su casa, será la casa de Marta, no era la casa de su esposo. En Juan 11:1. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Aldea de María y de Marta su hermana. No se mencionan esposos, no se menciona familia. De Lázaro tampoco se menciona que tuviera esposo. Lamentablemente a veces se quiere la soltería, pero no para consagrarse a Dios. Y a veces uno dice, no, que si soy soltero puedo viajar, puedo disponer de más dinero, puedo estar más libre, no estar atado a nada. Bueno, eso simplemente es una falta de visión espiritual. La soltería en Dios es una gran bendición. Si tiene el don. Si no tiene el don, el matrimonio del Señor es una gran bendición. Es así. O sea, no se trata de decir es mejor esto o es mejor aquello, es diferente y usted tiene que saber qué es lo que usted va a hacer si todavía no lo ha hecho. Si usted decide casarse, que es la decisión normal, es la decisión general, porque ya hemos dicho que el otro es un don, es como una excepción, es algo como extraordinario, bueno pero extraordinario. Debemos entender que el matrimonio no es solo la autorización a tener sexo. O sea, no se trata de casarse para tener sexo. A veces hay parejas que caen en pecado, que fornican, y después dicen, pues nos vamos a casar para arreglar esto. El matrimonio no va a arreglar nada. El pecado hay que confesarlo, el pecado hay que dejarlo, y el matrimonio no es solamente decir, así puedo tener sexo. Es amarse, es formar un hogar y
Y no es solo amar, es también convivir, es también compartir, y tampoco basta con eso. Porque no, nos amamos, convivimos, compartimos, pero no necesitamos casarnos. No es solamente eso. Yo veo 4 razones por las que hoy en día es común la fornicación. Lo llamo por su nombre. Muchas parejas viven en fornicación. Las que no son pueblo de Dios, le digo también, da igual. Porque la santidad es para el pueblo de Dios, no para el mundo. Entonces, ¿a Dios le ofende que una mujer viva en fornicación o que un hombre viva en fornicación? Le ofende. Le ofende más que no crea en él. O sea, no. Eso es lo de menos, por decirlo así. Pero lo importante no era eso. Pero hoy en día hay 4 razones por las cuales mucha gente no se casa. La primera, la admisión del divorcio. Eso quita la indisolubilidad del matrimonio. El matrimonio se puede disolver, se puede quitar, se puede acabar. Entonces la decisión de unirse a una persona para toda la vida no es necesaria. La segunda cosa, la aceptación social de esas relaciones fuera del matrimonio, que eliminan el remordimiento, porque muchas veces nuestro remordimiento es más social que espiritual, y nuestro arrepentimiento es más social que espiritual. Es decir, nos arrepentimos cuando nos pillan. Cuando nos pillan de todo, ¡ay! Lo siento, me arrepiento. Pero como si nos pillan no nos dicen nada porque lo aceptan, pues no nos arrepentimos. Seguimos. No pasa nada. Y se introduce algo, que es la desconfianza a la fidelidad. Realmente, si usted no ha firmado un contrato de matrimonio con su pareja no le puede ser infiel, porque no ha firmado nada. Ni usted puede ser infiel, porque no ha firmado nada. Si le dice, tú me has sido infiel, ¿por qué? ¿Qué es lo que firmamos? ¿Cuándo hicimos un compromiso de estar juntos? Toda la vida. Dijimos que estaríamos juntos hasta que no. Hombre, yo desconfío. Conozco una persona que se viene a vivir conmigo y yo digo, esa persona un día puede conocer a otra y se va a vivir con la otra. No. A mí me da desconfianza. Yo le digo, nos casamos, no, yo no quiero firmar nada. A mí me da desconfianza. Pero como eso está ahí, como algo normal, como algo aceptado por la sociedad, pues muchos lo están haciendo. Yo recuerdo que una compañera de trabajo me preguntó una vez cuando quería irse a vivir con el novio, y yo le dije si amaba más al novio que a su padre y a su madre. Y bueno, no, pues no te vayas de casa. No se trata de probar cosas. Otra cosa que también ha llevado a esta situación es la disposición de contraconceptivos que supuestamente son inocuos, que supuestamente no hacen daño, que supuestamente no tienen ningún peligro, ni física, ni psíquica, ni espiritualmente, son completamente limpios, no se lo crea, pero eso quita el miedo al embarazo. Y ese es un miedo que se ha mantenido muchos años, muchas veces hasta que llegaron los contraconceptivos. Las mujeres no aceptan antes relaciones por miedo a quedarse embarazadas. Y hoy lo que se ha menospreciado con esto es la virginidad. A la mujer le da igual su virginidad, la pierde cuando le apetece, sin compromiso matrimonial, sin nada. Allá ya está, ya la perdió. Le da igual. Perder la virginidad, que no es perder nada. Quizá tendremos que hablar de eso también, pero no va a ser hoy.
Y la cuarta cosa es la difusión de historias ficticias, películas, series, vídeos, que ensalzan el romanticismo, las personas que se conocen y no pueden evitar y caen prendidos el uno del otro, o que están casados pero conocen a otro mejor y se enamoran del otro y se divorcian, pero siempre quedan como amigos, siempre es todo como tan bonito, como tan inocente. Y eso despierta una ilusión romántica. Una mujer está casada pero dice, igual podría encontrar a otro. Un hombre está casado y dice, igual no podría ir con otra. Todo eso sucede, hermano, en nuestros días. En otro tiempo la fornicación era una cosa terrible, que la sociedad condenaba, que la iglesia por supuesto condenaba, pero que la gente condenaba en general. Miren, la demostración del amor no es el sexo, sino el matrimonio. No es el divorcio, de la aceptación social, de los contraconceptivos. Si no está dispuesto a firmar libremente, desconfíe. Firmar libremente, usted va a firmar por amor. Vale. ¿Se va a acabar ese amor? No lo sé, pero la firma queda. Ahora yo quiero que usted lo compare con otra cosa. ¿Quiere usted tener un hijo? Le hace ilusión tener un hijo, va por un hijo y tiene un hijo, se queda embarazada. ¡Qué alegría! Salvo que tenga un mal embarazo y se tenga que pasar todo el embarazo en la cama. O que el hijo nazca mal. O que después el hijo se le haga drogadicto. O que su hijo sea un asesino en serie. Y si su hijo es un asesino en serie, ¿qué hace? Después le tendré que amar que soy su madre. ¿No? El amor no se acaba porque el compromiso no se acaba. Nuestro hijo es nuestro hijo y punto. Le salió mal, es su hijo. Y tiene que ser muy gordo para que un padre le diga a un hijo, ya no eres mi hijo. Sin embargo, para decirle al esposo, ya no eres mi esposo, o a la esposa, ya no eres mi esposa, cualquier tontería vale. No, hermano. Hay un compromiso, lo hacemos por amor, pero lo vamos a mantener fieles, firmes, toda la vida. Ahora, si usted ve a esa persona que está a su lado, y usted dice, yo no me comprometo a estar toda la vida con él, no se case. No se case. De que yo no sé qué pasará. Nadie sabe lo que pasará. Nadie sabe lo que pasará. Pero, ¿qué está pasando ahora? Si yo ahora no le quiero lo suficiente como para afirmar, ¿usted cree que más adelante le voy a querer más? Más bien no. Si en este momento no estamos dispuestos, hay que desconfiar. El matrimonio no es una ceremonia, no es un banquete, no es un día de fiesta. Es un compromiso en firme. Es un compromiso para toda la vida. ¿Y por qué? Porque así lo estableció Dios desde el principio. Desde el principio, antes que nosotros naciéramos, antes que hubiera pecado, antes que hubiera sociedad, antes que hubiera iglesia, antes que hubiera nada, el matrimonio estaba allí. Como la voluntad de Dios para el hombre, hermano. Y esa voluntad de Dios es la que vamos a estudiar. Vamos a hablar de eso, hermano. Y yo creo que si usted está soltero todavía, debe pensar seriamente en esto. Si quiere casarse, hágalo bien. A veces uno espera y dice, no, yo ahora no me preocupa a mí eso no me interesa ahora, yo no quiero saber nada. ¿Cuándo va a querer saber?
Cuando ya quiera casarse al día siguiente, diga, ya me toca casarme que tengo 40 años. No, hermano, si ya tenemos nuestro conocimiento, sabemos tomar nuestras decisiones, tenemos pensamientos, sabemos lo que tenemos que hacer, no tenemos que compartir nada, pero hermano, es importante que nosotros veamos. Yo voy a casarme, muy bien, vaya pensando con quién. Vaya pensando con quién. Hablaremos de eso desde luego despacito. Pero vaya pensándolo. Porque es importante. Amén. Gloria a Dios. Vámonos en pie, vamos a cantar.